Raquel Cruces vive con y para la música. Compagina la docencia con la interpretación, junto con la dirección de diversos proyectos de percusión, danza y voz, donde priman los cantos de uso ibéricos y repertorio sefardí. Además, en los últimos años emprende la labor de investigación, revisión y puesta en valor de los materiales de las fonotecas ibéricas. También organiza giras de formación y encuentros a nivel nacional con el fin de propiciar y compartir esta música y ampliar conocimientos ante la ausencia de escuelas regladas o no regladas. Muy buenas y bienvenidos a Me Resuenas, un podcast en el que hablaremos sobre el mundo de la música y de las personas reales que hay detrás de él. Soy Victoria Ross y esto es Me Resuenas. Hola Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida a Me Resuenas. Hola, gracias. Muy bien, muy bien. Tenía muchas ganas de hablar contigo, ya te lo he dicho que te voy siguiendo de hace tiempo y me parece, bueno, una labor súper guay y súper bonita la que haces y bueno, tengo muchas ganas de conocerte y de aprender de todo esto. Muy bien, venga, Vamos allá. al lío. La primera pregunta, Raquel, es ¿cómo empieza tu viaje en la música? Pues esto es difícil porque el empezar, o sea, yo no recuerdo muy bien. Yo sí tengo muchas cintas de pequeña cantando, de estas grabaciones de el cassette este que grababa. Y eso, pues yo no sé si tendría 5 o 6 años. No sé cómo empieza. Yo he cantado siempre. Cosas así formales, pues en el coro, quizás, con también 6 7 años. No lo sé. Si es con la música en general, En general. sí, creo que por ahí, por ahí. Temprano. ¿Y cómo sigue? Pues tuve, pues mira, relación con el canto hasta que salí del EGB. Luego, a ver, más o menos a los 20 años empecé a estudiar música de transmisión oral de Sudamérica y ahí empecé a estudiar, bueno, yo creo que sí, más o menos sigue por ahí, de ese salto, o sea, que ya empezar a estudiar con idea de dedicarme, ¿no? Uh-huh. Y, y no sé, es que pues si no separamos mucho, que aquí en Europa tenemos mucho esa manera de separar disciplinas, de canto, de danza, de ejecución de instrumentos, que eso es como en la música popular, pues todo es lo mismo. El resto de época de transición entre la secundaria y la universidad, estuve trabajando más con el cuerpo y el movimiento. ¿De forma separada a la voz? ¿O ya lo vas Sí, sí, no, aquí en Europa estamos así. Lo que uniendo? pasa que como preguntas por el inicio de la música, Es el pues inicio del viaje, pero también un poco cómo es, ¿no? Tu viaje, cómo empieza hasta llegar a lo que eres hoy, a quién eres hoy. Que muchas veces es eso, el inicio a veces no lo sabemos, no nos acordamos, porque hay veces que la música está tan presente que no hay bueno, pues este día llegué y me dieron un instrumento y empecé, ¿no? La música estaba antes, ¿no? Estaba sí, tan supongo en que hay gente que se acuerda, o sea, supongo que hay gente que como ha empezado a estudiar música arreglada y se acuerda de la edad, del centro y a partir de ahí parece que hay un camino, pero para mí no. Yo tengo que agradecer, que siempre lo digo, igual le gasto el nombre, pero yo tuve un profe en la primaria que fue Jenis Mayola, que si me estás viendo, Jenis, vuelvo a decir tu nombre. Es un profe de música que tuvo una pasión por su trabajo de docente y de músico brutal. Y yo creo que todos los que pasamos por él tenemos una estima a la música o por lo menos una relación con la música bien peculiar. Y con él trabajamos en el coro, en clase, teatro musical, no sé, fueron muchos años.
Luego también en casa se ponía mucha música para limpiar en casa, para viajar en coche, para... Entonces eso siempre ha estado muy ahí. Y, igual no soy de una familia de músicos ni nada de eso. Entonces yo creo que como la música siempre ha estado muy presente y una vez empecé a estudiar y seguí por ahí. Y no me dediqué en exclusiva a la música hasta ya los 20 pico, 26 o 27 que empezaría con la escuela de percusión y también por condiciones de vida que estoy viviendo fuera de Barcelona, que es donde nací, y es mucho más fácil vivir de músico fuera de Barcelona que allí, porque los gastos fuera son mucho menos. Entonces también ese cambio de ciudad me dio la perspectiva de poder dedicarme solo a esto, que era algo que nunca había contemplado. Qué bonito. Y esto que estabas diciendo me parece muy interesante por todo lo que vamos a hablar después, ¿no? Del separar en diferentes disciplinas algo que en algún momento o durante muchos años o en la parte más natural del humano ha sido todo junto, ¿no? No sé si me Mm. explico. Yo sí que estuve estudiando la música africana y recuerdo que hay culturas en la música africana que no existe una palabra para, para definir la música como tal, porque está presente en todos los momentos de la vida. Entonces no está separada de la vida. Está en el día a día, en las acciones, en todo lo que hacemos y cuando se habla de música se habla de todo a la vez. Se habla de danza, se habla de percusión, se habla de canto y de incluso a veces también de dramaturgia, ¿no? Es como todos Mm. los artes forman la misma, el mismo todo, que es la vida diaria. Pero aquí sí que tenemos como un espacio exclusivo muchas veces para realizar la música y para realizar solo una de las acciones, ¿no? A veces. Entonces, ¿cómo Mm. es esto que me estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo descubres esto que puede estar todo unido, que... Pues claro, me tengo que ir a investigar cosas de fuera porque aquí lo tenemos todo bastante claro, ¿no? Supongo que por el hecho de que existan las especializaciones o los oficios o las carreras en las que necesitamos que se profesionalice algo concreto que es el arte y tenemos esa tendencia. Entonces, cuando empecé a estudiar ritmos afrodescendientes, fue que eso se ponía muy de manifiesto, ¿no? No se puede contemplar una cosa sin una expresión sin la otra, ¿no? No, no se puede pensar que se va a cantar y nadie va a tocar, que es algo que aquí es evidente si lo cuentas también, pero uno no se lo piensa. Que es evidente que no pueden salir unos tambores a la calle si nadie va a bailar, o si, o sea, todas estas cosas en concreto, así en concreto, pero de manera genérica, yo las vi clarísimas allí. Y luego cuando volví la mirada hacia lo que estábamos haciendo aquí en la península, lo que se venía haciendo, lo que se había hecho antes de la dictadura, comprendes que es lo mismo, ¿no? Pero aquí hemos pasado por ese filtro tan occidental de querer, bueno, ya sabes, o sea, de querer eso, ¿no? Como poner etiquetas o a cada una de las cosas como si fuera exclusivo hacer solo una cosa y no, ¿no? Como si se pudiera realmente. Y aquí suceden, en España suceden cosas tan estrambóticas como grupos que quieren copiar manifestaciones culturales de otros países y se quedan a mitad, ¿no? Grupos que salen de tambores en los que nadie canta o en los que nadie baila. Esto nos pasa mucho, porque yo soy percusionista, pero ¿qué me estás contando? Ya, Sí. claro. Que muchas veces es eso. Mira, yo que he estudiado, ¿no? Esa educación reglada occidental, se deja fuera todo esto y se deja fuera la realidad del por qué esa música. A veces se estudia mucho, pues esto es una quinta, está aumentada y esto está en esta tonalidad y tiene este ritmo, pero no se entiende el porqué de esa música. O sea, no se llega más allá del por qué esa música es así, para qué se tocaba,
la bailaba alguien, y a veces estudia, no, esto era para una danza, pero no sabemos cómo se baila, quién la baila, en qué momento se baila, ¿no? Que no llegamos a entender el momento social en el que esa música suena. Y realmente la música está relacionada muchísimo más a la identidad de un momento, a la cultura de un momento y a cómo es la sociedad de ese momento, ¿no? Explica muchas más cosas. Sí, así es, claro. ¿Cómo es el momento en el que, cómo es que dices, voy a mirar cómo es la música en otro país, ¿no? En este caso en Latinoamérica, me has dicho. Pues empezó como una actividad de ocio. Empezó como una actividad de ocio entre amigos y, y bueno, pues una cosa llevó a la otra. Empezamos a crear un grupo, a contratar profesores, luego nos encargamos de como abrir un espacio para incorporar a peques y adolescentes del barrio, como un proyecto comunitario en realidad. Y cuando ya empezamos a tener la responsabilidad de transmitir conocimientos, pues yo empecé un proceso de querer traer a más profesores para poder comprender mejor lo que teníamos que hacer porque teníamos esa responsabilidad de transmitir, ¿no? Y empecé un proyecto que se llamó Jornadas Samberas, que creo que vivió más o menos unos 5 años, en el que venían profesores de Brasil. Al final nos centramos con ese país. Es que luego, cuando hablamos de música de transmisión oral, no nos podemos hacer al cargo de cuánto de inmenso es esto. A mí me hace gracia la etiqueta de World Music porque, sabes, del mundo, música del mundo. Y ahí ya pues te espabilas. Pues eso. Entonces nos empezamos a centrar con un solo país que nos pareció interesante el hecho de centrarnos en ¿no? que ese país en realidad pues podía haber sido otro. ¿No? Y empezamos a traer profes de fuera. Yo tenía la misión de hacer un poco de road manager y de moverlos de aquí para allá y organizar la programación. Y en consecuencia eso trajo que yo 2 o 3 meses al año vivía constantemente con esos profesores y eso a mí me hizo crecer también a nivel de aprendizaje, pues como una mecha, ¿no? Porque los tenía en casa, podía preguntar todo, podía volver a hacer los ejercicios 1000 veces. Yo iba a todos los talleres, se repetían 5 veces, pues yo los hacía 5 veces y eso también hizo que en poco tiempo, pues yo también creciera bastante rápido, teniendo en cuenta de que esto es algo que como persona de Europa pues te viene totalmente de cero, que vas cazando un poco como moscas, ¿no? Entre que te explican lo que te quieren explicar o lo que suponen que tú vas a poder comprender o lo que creen que se ajusta a lo que te gustaría. Es un proceso también muy curioso ver cómo ellos vienen a dar clases a Europa. Es bastante, bastante curioso todo. De lo que estabas diciendo, igual hay gente que no sabe qué significa música de transmisión oral. Ah, la música de transmisión oral es la música que se ha transmitido de boca a boca, de oreja a oreja, Mm. y ya está. Y eso, mira, hace poco estuve leyendo un libro que tengo por ahí, nunca recuerdo, luego os lo digo, que habla de cómo antes de que todo el mundo pudiera escribir, ¿no? La manera de transmitir los saberes de la comunidad, eh, pues era a través de las canciones. Mm. Y se podía transmitir cualquier cosa que a ti te hiciera funcional como persona de esa comunidad, ¿no? Como uno más. Entonces se podía transmitir cómo te tenías que relacionar a nivel social, tus relaciones de matrimonio, cómo iban a ser, cómo o sea, todo este movimiento de cómo tú te ibas a manejar socialmente. Se podrían retransmitir cosas de salud, qué cosas te podían ir bien para comer, te podían ir mal, si te sentías mal, qué planta te podía ayudar, si te caías y te rompías o pum. Se podían retransmitir lugares, viajes, mapas con canciones. Se podrían retransmitir, o sea, cualquier cosa se transmitía con la canción, ¿no? A nivel funcional, de qué te pasaría si harías eso. Ejemplos
a qué le había pasado a quién por haber hecho no sé qué. O sea, todo, o sea, cuentas, vocabulario, todo. De hecho, hace poco estuvimos hablando en una clase con una compañera que me decía que en Australia, creo que era, habían ciertos mapas cantados. Es decir, para recorrer una selva se iba cantando lo que tú ibas viendo y la gente podía llegar al lugar. Ujú. Y con eso todo, ¿no? Y de manera, nosotros, por ejemplo, desde la época de los griegos, venimos haciendo esto constantemente, ¿no? ¿Qué sucede cada época del año? ¿Cuáles son los alimentos? ¿Qué son las cosas que se celebran? ¿Cuál es el clima? Todo lo que se necesitaba para manejarse en la sociedad estaba, o sea, la Wikipedia era cantada. Sí. Entonces, esos cantos han ido viajando socialmente, pues de manera oral. Y esa es la música de transmisión oral. Qué importante me parece todo esto porque realmente, claro, a mí me pasó un poco, creo que parecido a lo que me estás contando. Yo hasta que no empecé a estudiar la música de Senegal en concreto y también a sumergirme, ¿no? Porque cuando empecé a estudiarla también pues empecé a bailar, empecé a tocar el tambor y diferentes tambores y lo ves desde dentro, lo sientes y lo adquieres. Ahí aprendí también que en Senegal y en otras partes de África existen los griots, que son los encargados de transmitir la historia de las familias a través de música, a través de canciones. Y es lo que tú me estás diciendo que llevamos haciendo nosotros, y nosotros, yo no sabía que nosotros también lo hacíamos de ese modo. Y qué importante Claro. es esto, porque no tenemos en cuenta que nuestra historia como humanidad, como cultura, la hemos transmitido a través de música. Qué labor más importante, ¿no? Y que en una sociedad. Sí. Sí, tal cual, y lo venimos haciendo. O sea, yo era una cosa que tenía muy clara de los periodos que yo he estudiado, pero leyendo también este libro es una cosa que venimos haciendo desde los griegos y eso me encanta, ¿no? O sea, que la manera de... Sí que he leído varias teorías y conozco a compañeros que trabajan en eso, de que el inicio del lenguaje tendría que ver seguramente con la música más que con la expresión concreta de bueno, o sea, con el lenguaje musical más que con el lenguaje Verbal. eh, verbal, exacto, gracias. Entonces, sí que no tenía la constancia, pero leer todo esto también, ¿no? De que es algo que venimos haciendo y es la manera en la que se hacía, ¿eh? Aunque hubiera gente que escribía, eran muy pocos, entonces se podían transmitir de manera escrita ciertos conocimientos, pero lo que era la sabiduría popular iba a través de canciones. Y es increíble como eso también a veces que ahora a veces estamos en clase, sobre todo de música ibérica, e intentamos cantar canciones que están recuperadas y en grabaciones y así. Y a veces hay dilemas, ¿no? De esta letra se debería de seguir cantando o no, porque es machista muchas veces o porque habla como de rituales sociales que ya no se celebran o que ya no se festejan, ¿no? Que no están bien vistos. Y claro, hay que tener muy presente que esas canciones lo que hacen es como ser una gran enciclopedia de la gente de ese momento. Exacto. Entonces, tener en cuenta el contexto para mí es vital. Que luego eso se deba de conservar así, eso también para mí es un interrogante. ¿Por qué? Si no se hubiera interrumpido, seguramente hoy cantaríamos otras cosas que tuvieran que ver más con nosotras de hoy en día. Ujú. Evidentemente, como este proceso de la transmisión oral se rompió, pues se cantan cosas de la gente que cantó. Es como si ahora te vas al pasado y, y escuchas o ves cómo se mueven. Pues eso, de esa gente se escuchan esas cosas. Que sea mejor o peor, no lo puedo decir. Que se deba de conservar o que se deba de modificar, creo que no soy quien. Pero sí que tener presente mucho eso, que están hablando de un momento muy concreto, porque era lo que las hacía funcionales. Que es lo que estábamos diciendo, ¿no? El otro día hablaba con un compañero también en una de estas conversaciones y me decía, la música es historia, ¿no? Porque la música realmente nos está contando lo que ha pasado en el momento en que se hizo y en el futuro contará también lo que está, la música que se está haciendo ahora, ¿no?
Pero muchas veces a mí me da la sensación, por mi experiencia también, que es eso, que ese contexto del que hablas tú, que es muy importante, queda fuera del aprendizaje en sí, de la música que se está haciendo. Y creo que a lo mejor se queda como, le falta algo, todas las piezas de ese puzzle para comprender y para realmente vivir una experiencia musical completa se queda fuera. Y a mí, por ejemplo, me pasó eso, que me tuve que ir a ver cómo funciona fuera de aquí para entender, para empezar a interesarme y a entender de cómo pasaba en mi propia cultura, qué pasaba ahí, porque eso no era así, cómo lo hacíamos antes, ¿no? A partir de ahí sí que empecé a indagar un poquito más, pero Ajá. importante todo esto del contexto. Ay, perdón. Para mí en las clases es algo que siempre doy y que las alumnas, la gente que participa, agradece mucho. El poder contar las cosas. Sí que es cierto que no sé todo de todo, pero Claro, sí que intento, porque hablábamos, ¿no? Que cuando hablamos de transmisión oral hay muchísimo trabajo de investigación detrás, muchísimo pero sí trabajo, que, difícil de encontrar también, ¿no? Imagino. bueno, porque no está, hoy en día tenemos la idea de que el conocimiento está agrupado todo en un mismo punto que se llama Internet, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a ir solo a una fuente y buscas cualquier cosa y aparece desde una calle, un teléfono, un idioma, yo qué sé, cualquier cosa, una imagen, todo está allí. Entonces, en este caso estamos hablando de que en Internet pues, no está prácticamente nada. Sí, hay muchas cosas digitalizadas, pero mucho del trabajo de recogida de la información está escrito, grabado en formatos más antiguos y hay que ir a mil fuentes. Y luego, bueno, aunque encuentres cosas en Internet, no es tan, no es tan fácil, no es tan como de música de transmisión oral, dos puntos, estos son sus enlaces. No está así, no está así, hay que darle ahí un poco de vueltas. Y esto hace poco también en una entrevista que estuve haciendo para un diario de Palencia, también lo hablábamos, ¿no? Me parece curioso que sigamos teniendo tanto material disperso de recogida de información que no sé si no debe ser muy prioritario para las administraciones o si se está haciendo poco a poco y está notándose poco, pero es curioso. Y luego hay muchísimos trabajos de campo específicos de localidades, de manifestaciones culturales concretas, y eso no nos permite muchas veces tener una idea global, ¿no? Claro. Cuesta mucho lanzar generalizaciones o conceptos que sirvan para todo, cuesta muchísimo. Se puede decir que la música de transmisión oral ha viajado de boca en boca y esa es casi la única cosa que se podría decir de manera general, porque cuesta, hay cosas genéricas como las mujeres son grandes transmisoras en este caso de esos saberes más que los hombres por cómo ha funcionado nuestra sociedad, pero quizás en otras no tanto, Mm. pero es difícil tener grandes etiquetas porque hay muchas peculiaridades. Y también imagino que el hecho de ser música de transmisión oral, no en todos los casos, pero muchas veces muere con la persona, ¿no? La música tiene un momento o X repertorio, puede finalizar cuando finaliza la vida, acompaña la vida de esa sociedad. Y si no se llega a grabar o no se llega a transmitir o se pierde el interés en eso, muchas veces también muere la música. Pues Pues bueno, para mí, ya que estamos, yo no sé si la gente que está viendo esto, es muy denso esto, ¿eh? Que estamos hablando cuando vamos a contar chistes. Pues en realidad, mira, para mí el concepto de la música en transmisión oral me recuerda mucho a los guijarros de un río que van, estas piedras que van rodando y a Ujú. medida que ruedan se hacen redondas, ¿no? Y tú cuando vas al río, tú ves una piedra dentro del agua que te gusta mogollón.
qué bonita siempre pasa, ¿no? Que si brilla, que si es súper redonda, que si, mira qué colores. Vale, y la sacas. Y cuando la ves, pues esa piedra ya no es más como tú la habías visto, ¿vale? Entonces, con esa piedra puedes hacer lo que quieras. Podrías pintarla de colores fluorescentes, porque hoy en día sí tenemos pintura fluorescente. El día que cayó esa piedra al río, ¿no? Seguramente. Puedes usarla para otra cosa totalmente distinta, pues de pisapapeles, ¡pam! Esa piedra de repente ahí. Rompes toda esa cadena de evolución que lleva esa piedra que a lo mejor pues lleva pues, años, siglos rodando por esa naturaleza, ¿no? O puedes también encargársela a un picapedrer, no sé cómo se llama, el que pica piedra en castellano, y decirle, de esta piedra me haces 300 idéntica. Te buscas el mismo material y me la cortas a la misma forma. Que por mucho que te hicieran 300 y muy bueno que sea el picapedrero, seguro que esto no iba a suceder. O sea, no es. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para mí esas músicas, pues fíjate cuántas piedras puede haber caído a un río, cuántas canciones se pueden haber cantado, ¿no? Entendiendo que antiguamente no existían tampoco las canciones, existían cantares. Cada uno inventaba coplas, se intentaban memorizar coplas de una celebración para otra, se adaptaban coplas de otros momentos y para otras funciones, se suplían momentos instrumentales cuando no había instrumentos en ese momento de celebración y se suplían con cualquier texto que tampoco fuera fundamental en la comunicación. Entonces, todas esas coplas se han ido cantando y se conservan algunas y otras no. O sea, muchas de las piedras que han existido no las vas a ver nunca, ¿no? Se siguen rodando, van al mar y ahí se pierden. ¿De qué depende de que una piedra esté ahí o no? De tantísimas cosas. Estos cantares que hemos recogido hoy en día, que se han podido ir a los pueblos y grabar o en Latinoamérica se siguen haciendo recogidas aún hoy en día porque no se han hecho en su momento, ¿no? Y siguen pudiendo ir a la fuente. Esto aquí en España ya no se puede hacer de esa misma manera, ¿no? La gente que cantaba antaño ya ha muerto toda, ahora quedan pues gente que sigue cantando esas cosas, pero es un poco distinta la proyección de búsqueda. Entonces, ¿de qué depende? Pues mira, estos cantares pueden haber sido más famosos, tener una rima más simple, una melodía más pegadiza, se ha grabado por alguien más conocido y se ha difundido hoy en día y de repente un grupo ha cantado eso y ha grabado en un disco en los años 70 y eso se ha hecho popular. Quieren decir que fueran las mejores canciones, no, entonces no es que mueran, porque claro, aquí hemos tenido un proceso de dictadura que sí ha interrumpido todo esta manifestación popular musical, pero en otros lugares que pues, no hayan tenido o hayan tenido también otros procesos políticos también represivos, han sido más tarde, después. Yo creo que no es que muera con la comunidad, evoluciona, si en realidad la música de transmisión oral que hoy estudiamos, a lo mejor la gente llama música tradicional o esto era la música, no había otra. No, ellos no decían, vamos a cantar una música popular o esto es el folclore. Era solo lo que había. Esas son etiquetas que ponemos hoy desde la perspectiva de que hubo un momento de que se dejaron de hacer. Entonces, cuando los fuimos a buscar, pero esto es como la capoeira, ¿no? O sea, la capoeira era un baile de esclavos para poder entrenarse por si podía darse el caso de que yo me pudiera enfrentar a mi opresor, estar fuerte y preparada para matarlo, que yo lo que quería era la libertad. Entonces, cuando se acaba la esclavitud, se vuelve a la capoeira como para buscar las raíces, como un símbolo de identidad comunitaria. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos que existe el folclore, cuando tenemos algo que identificamos como nuestra raíz o nuestra identidad o aquello en lo que nos basamos y lo empezamos a reproducir. Entonces, claro, son todo etiquetas posteriores.
y yo creo que no muere la música. Sí que es cierto que acompaña siempre una comunidad, un proceso histórico o social concreto, claro, y van cambiando. Me parece muy, muy interesante todo esto que estamos hablando, Raquel, porque realmente, no sé si a la gente le parecerá denso o no, como decías, pero creo que es una forma de darle una realidad y que la gente entienda lo que realmente viene siendo la música, ¿no? Y el por qué está tan cerca de nuestras vidas desde siempre. Ahora a lo mejor tiene únicamente como un sentido estético, que lo sigue teniendo y lo ha tenido siempre, ¿no? Y esa parte de ocio a lo mejor, pero siempre ha sido algo funcional y muy arraigado a nosotros y a nuestra expresión. Y creo que en todas las músicas tradicionales en eso se deja ver, eso no está coartado, ¿no? O sea, la música en sí Ujú. es la identidad de quienes la están realizando. Entonces, tú cuando... Dime, dime. No, ya está. Sí, sí, te iba a dar la razón. Bien, no, que te iba a decir que cuando vuelves la mirada de Latinoamérica, en este caso de Brasil, vuelves la mirada a nivel nacional, a España o Europa, ¿qué te encuentras? ¿Cómo es eso de, bueno, ahora voy a empezar a aprender esto o cómo es el proceso de aprender tú y de enseñar al resto? Bueno, pues mi mirada para este otro lado, pues llegó de un encargo concreto de una gira de actuaciones para suplir a un grupo, o sea, no era ni mi propio interés, pero hubo un trabajo que pum, pues me podía salir y había que suplir a un grupo y era un grupo de repertorio sefardí y fue como, bueno, pues si me contáis un poco de qué va, pues yo lo puedo hacer. Entonces yo pensaba que era un trabajo que, sí, yo pensaba que era un trabajo que me iban a dar un repertorio, yo me tenía que aprender y pues ya está. Y dije, pues bien. Y luego a medida que fue pasando el proceso, no, el repertorio había que buscarlo y bueno, entonces empezó con una investigación un poco acelerada para poder conseguir ese contrato. Y luego, pues en ese proceso estuvimos 9 años de gira. Y, y empezó pues ese camino. eh, pues es que, claro, cuando hablábamos, por ejemplo, de que una música acompaña a una sociedad o no, yo no sé si hay gente que tiene presente, pero tenemos músicas medievales que sí siguieron cantando hasta antes de la dictadura, que se interrumpió el proceso. O sea, que no es que digas, pues mira, esto dura 100 años o esto dura, o sea, claro, que vamos a las vamos muy para atrás. De hecho, eso es otra cosa que también me pregunta mucho en clase. ¿De qué siglo estamos hablando? Siempre, como por tener también un poco en contexto, pero es difícil a veces tirar del hilo y a ver hasta dónde llegas, porque para encontrar, por ejemplo, el origen de algunas de palos de baile tan crucialmente importantes en nuestra península como pueden ser la seguidilla, pues nos vamos a formas de escritura del siglo XI de poemas en el península. Entonces, pues yo qué sé, a veces tiras del hilo y te vas para atrás. Entonces, en este proceso de creación del repertorio del grupo sefardí, pues te encuentras muchísimas cosas. El repertorio sefardí es un repertorio que hemos abrazado mucho desde los años 70 también como algo de muestra de identidad. También es algo un poco desconocido, hay mucha que no sabe que aquí había judíos, que fueron expulsados, que fue una masacre, que murieron pues niños, abuelos, mujeres, a destajo. Ahí. Pues como lo de la guerra se conoce, ¿no? Nuestra guerra civil, y ni tan solo, bueno, ya sabes. Y pues esto menos. Pues Sefardís parece que fuera como un contrato que les dijera, oye, que si os acaba el alquiler, pues tenéis que ir de la península. Vale, venga, pues nos vamos a otro sitio, ¿no? Claro. Entonces, pues como estas canciones han viajado, pues brutal, de manera, o sea, imperiosa, ¿no? La gente que se iba a otros países sin poder llevarse ni siquiera sus pertenencias y en esos otros países se iban encontrando otras lenguas. Entonces, para ellos era de vital importancia que sus hijos pudieran conocer la lengua. Entonces, ya solo por eso
y las costumbres, ¿no? Y la religión o la manera de hacer que ellos tenían, bueno, todo esto con una sabiduría popular, claro, la fueron retransmitiendo en canciones. Y luego, eh, bueno, la manera que tenemos de ejecutar la música sefardí también muchas veces aquí en España es un poco confusa, no tenemos referencias escritas de esa música porque los libros judíos se quemaron todos. Entonces también tiramos mucho de de la oralidad y de la imaginación de lo que pensamos que podría haber sido con cosas que sí que se han seguido dando. Por ejemplo, piensa si los instrumentos de percusión de aquella época eran árabes, pues irte a buscar pues, la percusión árabe más antigua que se estudie y pensar que es contemporánea y decir, pues voy a aplicar ese patrón rítmico a esta melodía. Es todo muy basado en en la imaginación y en el conocimiento de lo que se tiene de ese contexto. Entonces, bueno, ahí te vas cruzando con varias disciplinas, con varios profesores, porque no es que digas voy a estudiar música sefardí y te encuentres una escuela de la música sefardí de España, ¿no? Que va al contrario, si los judíos son como los dragones, ¿no? Nadie ha visto uno en su vida aquí en España. Es una cosa que a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Digo, no puede ser que nadie... Bueno, entonces, eh, un poco como por recuperar el hilo, es la manera de decir, voy a ver qué pasa aquí, no fue un deseo expreso de, oye, ¿y en España qué se hacía? Sino que un poco fue a través de ese encargo, que yo pensé que era una cosa fácil de resolver, que luego pues me dio un mogollón de curro. Entonces, en ese querer buscar a diferentes profesores y poder completar ese repertorio que yo tenía, esa misión que yo tenía para poder seguir currando con eso, me fue dando, como contactando con disciplinas distintas, con cosas. Y entre ellas, pues encontré la música de raíz nuestra más popular. Me parece un trabajo brutal, ¿no? Lo que dices es que no hay escuelas de esto. Esto realmente, si lo quieres aprender, y más ahora en la era de la información instantánea, no hay Wikipedia, no hay escuelas, o sea, esto es ir a cavar. Es ir a cavar y a tirar del hilo que tú dices, ¿no? De para poder aprender todo esto y después la labor tuya de estar transmitiéndolo al resto, que me parece súper bonito el dejar que esto no se pierda, ¿no? Y ya no solo que no se pierda, sino que nos conozcamos un poco más, que conozcamos Claro, el... es que esto nos pertenece y a veces, claro, uy, un gato. Claro, mi labor es de cavar, pero ya hay gente, o sea, lo que hablábamos, no se puede ir a cavar a buscar ahora a esa gente que cantaba antes de la época de la radio porque esa gente ya ha muerto, o pues algunas de esas mujeres mayores, alguna queda, pero en muy pocos lugares. Mayoritariamente podríamos decir que muchos de nuestros informantes pues ya han muerto, pero sí que es cavar en el hecho de pues recuperar o abrir esos archivos de gente que sí ha podido hacer ese proceso directa a la fuente de los informantes y que son muchas veces materiales que están por digitalizar o digitalizados y en archivos privados o en archivos públicos pero reescondidos. Ponerlos en valor, sacarlos de ahí, reagruparlos, compararlos unos con los otros, poder sacar conclusiones, aunque sean subjetivas, de todo ese material y luego, sí, lo que dices, compartirlo, ¿no? A mí me parece que eso forma parte de nosotras y de nuestra historia y a veces yo me pregunto, ¿no? Si no hubiéramos tenido la dictadura, ¿qué hubiera pasado? Porque cuando nosotros, bueno, cuando se interrumpió este proceso, porque la dictadura decidió qué músicas eran acordes con el régimen y qué músicas no. Y ya está. Entonces, pues, perdón, se prohibieron muchas manifestaciones musicales, otras se aceptaron, pero también se redefinieron y se les dio otra forma. Entonces, cuando acabó la dictadura, que fue muy larga, eh, claro, ¿qué pasa? La música que estaba prohibida era tan antigua, ¿no?
no la cantaban tus padres ni tus abuelos, o sea, eso ya era una cosa tan vieja que no llamaba nada la atención a la juventud de hoy en día. Y la música que sí había sido aceptada y reestructurada, porque sobre la marca España de Franco, esa era música franquista. Entonces vamos doblemente vendidos, ¿no? O sea, de repente nos encontramos, para mí, la sensación que me da es que no había jugada perfecta. Podías dedicarte a hacer música de viejos, como hubo grupos de los 70 que hacían música protesta con nuestra música de raíz, y seguramente a nivel de moda deberían estar la gente diría, mira estos carcas, ¿no? O mira esta gente, qué vintage. Me imagino, ¿no? Por comentarios con amigas que han estado en esos grupos hace años, que ahora ya son más mayores que yo. Y, y luego la gente que seguiría haciendo música de la que sí se aceptó, pues tiene estigma hasta hoy en día. O sea, yo doy clases hoy en día de corraleras, de sevillanas antiguas, y hay gente que no se apunta porque las sevillanas, eso, ¿no? Que da como urticaria. Y mucha gente al final sale el comentario de es que en la época de Franco, y yo, pero qué morro, ¿no, Franco? O sea, pero si esta música era de todos, claro. Entonces nuestros cantautores después de esa época tan triste y tan difícil de vivir son más parecidos a Silvio Rodríguez o no sé, ¿no? Yo qué sé, ay, un gato otra vez, no lo veis, hay un gato aquí, pero no sé, o a Bob Dylan, ¿no? Que no, a nada parecido con lo nuestro. Entonces, a mí a veces se me ocurre qué hubiera pasado, cómo sería nuestra música hoy en día si ese proceso no se hubiera interrumpido y no tuviéramos que ir hoy en día a buscar esas grabaciones y tal, sino que eso sería lo que se cantaría hoy en día. De hecho, hace poco, este fin de semana, conocí a un dúo que también, ¿no? Y hablaban de la apropiación cultural y yo decía, es que leches, es que es nuestra música. O sea, si o sea, te tienes que ir a buscar una fuente, sea grabada o escrita, para recuperar algo y alguien te puede decir, perdona, esto es de mi territorio, no del tuyo, pero eso tienes que hacerlo porque alguien ha interrumpido ese proceso. Si eso hubiera llegado hasta nuestros días, pues tú cantarías lo que cantaba tu madre. Entonces no habría apropiación cultural ni nada de eso, sería tu música. Entonces, aquí a veces, y no tampoco por entrar mucho en polémica, pero un poco eso, ¿no? De que, no sé, de que esa es nuestra raíz. También aquí, y acabo, si quieres, con esta exposición, pero también aquí a veces se mezclan cosas. En España tenemos mucha diversidad de territorio, ¿no? Eh, pues desde océanos distintos que nos limitan, climas diferentes en cualquier parte de la península, eso nos da comidas distintas, costumbres distintas, eso nos da maneras de manifestarnos distintas, caracteres y también evidentemente música. Entonces se cruzan las fronteras de las comunidades autónomas y las regiones y no sé qué, y entonces hay mucha identidad muchas veces territorial, ya no tanto de España, sino de yo soy extremeña, yo soy Sí. manchega, yo soy andaluza. Bueno, andaluza sería decir mucho, gaditana, ¿no? Entonces también ahí a veces a mí me gusta crear o buscar como el mínimo común múltiple, ¿no? O sea, hay cosas que son muy concretas de tu región, pero hay otras cosas que se vienen dando de una manera genérica en todos y forma parte de nuestra identidad ibérica. Entonces, esa raíz mm, como el mínimo común que nos une, está totalmente ligada con África. Entonces también socialmente vivimos en un proceso social en el que el extranjero está súper mal visto, aunque estamos intentando cambiar constantemente eso y avanzar y dejar ya atrás el racismo, ¿no? Pero y, y cuando estás estudiando este proceso, es tan evidente que la raíz es África todo el tiempo de lo que estamos haciendo, entre unas gallegas tocando la pandereta y otros bailando muñeira y un círculo de tambores senegaleses que tú conoces, no hay prácticamente distancia. Hay una distancia, pues,
como simple del vehículo en el que te comunicas, pues diferente lengua, diferente traje, diferente, pero la forma de expresión es muy similar y con una raíz muy fuertemente ligada. Entonces, bueno, intento también en las clases buscar que forma parte de todas. Tú puedes ser catalana o puedes ser vasca o puedes ser, yo qué sé, lo que decíamos, manchega, pero hay algo que nos une, a pesar de que luego ese árbol saca mil raíces o saca mil ramas, como lo quieras ver, y se desarrolla en muchísimas formas de expresión concretas que en este pueblo se dan y en este nunca se van a dar. ¿Por qué? Porque es que no se coge ese fruto en el año o no se celebra esa festividad o ahí socialmente no se hace esto de esta manera, vale, lo que tú quieras, pero si reduces, encuentras esa raíz. Y eso también me gusta, ¿no? Ese concepto que es un poco medio inventado, ¿no? Del concepto ibérico, ¿no? Pero me gusta porque es real. O sea, como quizás es una etiqueta que hemos creado a posteriori, pero tenemos una raíz totalmente que a veces la gente de la península o de las Islas Baleares con el concepto ibérico y nosotros que, y yo también, lo que pasa es que se ha llamado ibérico por llamarlo de alguna manera, pero evidentemente con las Baleares, con las Canarias, o sea, hay todo un mínimo de expresión musical brutal que nos une y esa es nuestra raíz. Qué bonito. Me gusta mucho escuchar todo esto, de verdad. Muchas gracias por compartirlo porque creo que es muy importante de verdad entender estas cosas, ¿no? Que al final nos une algo y a nivel mucho más grande de lo que pensamos, ¿no? Y las raíces que llevamos. Y dejando todo esto un poco aparte, voy a Raquel. Hola. Danza, voz, percusión, pero me parece que también construcción de Ah, sí. instrumentos y yo no sé si esto lo puedo ligar a lo que estábamos hablando de que el arte no es una única cosa, sino que implica todo esto y imagino que también la construcción de los propios instrumentos. Bueno, ya ves, ¿eh? Qué cosas. Sí. Pero sí, imagino que esos tan bonitos que tienes ahí atrás. Estos son de mis panderos, sí. Y yo empecé haciendo otros instrumentos de calabaza, también de la, de la tradición afrodescendiente. No sé si tendré alguno por aquí, pero... Y ahora estoy, bueno, sigo haciendo el instrumento este de calabaza. Y ahora estoy este año haciendo panderos. Bueno, llevo pues como unas 70 panderos en menos de un año. No sé. Es verdad. Pues este es para mí. Pero sí, el, la construcción de instrumentos es también un proceso guapo, porque, bueno, pues el poder construirte tú tu instrumento te da otra dimensión, otra relación, valoras las cosas de otra manera. Y los instrumentos de calabaza, lo sabes, yo los empecé a construir por practicidad, porque nos costaba conseguir en España el instrumento que queríamos. Entonces empezamos a ver pues, de qué manera los podíamos construir. Luego, por historias de laborales, ¿no? Porque es que ser músico en España es muy complicado a nivel de subsistencia. Y ya no hablo de inspiración, pero entonces, bueno, eso, es como difícil de subsistir y bueno, fue una manera de poder tener un ingreso extra y también a veces, pues no sé si ahora 10 años que construyo. Y lo del pandero cuadrado, pues vino, mira, yo que no tenía ninguna necesidad porque panderos en la península hay muchísimos. O sea, yo tenía mis luthiers preferidos y, y, pues me he hecho un hartón de comprar panderos. Desde que toco panderos tengo un poco de diógenes y entonces pues no había ninguna necesidad, pero después de, bueno, durante la pandemia
Pues claro, empezamos a muchos compañeros, ¿no? Y compañeras a tirar de ahorros. Era de repente, o sea, no se puede trabajar, no había ninguna forma más que la forma online, que yo tuve la suerte de poder organizar bastantes cursos y hice muchísimas clases desde el primer día de la pandemia, pensando que iban a ser 15 días. Y luego, pues al final hicimos una formación online extensa, pero claro, al final, por mucha imaginación que tengas, si no consigues dar clases o hacer actuaciones, es terrible, a nivel laboral, a lo que te dedicas es eso. Entonces, con un compañero que también se dedicaba al trabajo de las pieles, pues me hizo la propuesta de, ¿qué te parece si te preparo unas pieles y haces unos panderos? Y yo me quedé muy impactada porque yo dije, yo no he hecho panderos en mi vida. Entonces, no sé, bueno, pruébalo. Pregunté a unos alumnos, ¿alguien se quiere hacer un pandero conmigo? Y como estábamos ahí en crisis de no se puede hacer vida social, fue como de, ¡ah, sí, una actividad! Vayamos. Entonces construimos 8 panderos, creo que fue la primera vez. Todos sonaron bien, perfectos, brutal. Entonces fue como, vale, me atrevo. Y claro, una amiga me decía, nunca habías hecho panderos, pero llevabas tocando panderos 10 años, entonces a lo mejor algo de panderos sabías, ¿no? Y nada, hice 20, compré 20 para material para 20 y dije, si los vendo en Navidad, por lo menos pues tengo un sueldo antes de acabar el año. Y bueno, pues de esos 20 pues hasta 70 pues eso, haciendo panderos. Te iba a preguntar ahora ya, ¿quién es Raquel? Todo lo que hace Raquel, ¿cómo es la vida del músico de música de Raquel? Porque yo siempre que te veo eres mujer terremoto, estás siempre en movimiento. Siempre Terremoto era mi apodo en casa de pequeña. toma. Bravo, terremotillo. Pues mira, Raquel, Raquel da clases de percusión en su escuela, Taquiriquitá, de ritmos afrodescendientes. En la escuela la vida es una vez semanal, Raquel solo va una vez mensual porque viaja mucho. El resto del año está el otro profes. Después doy clases también de canto y percusión ibérico con 2 grupos estables, uno en Valencia, que son las campaneras, y otro en Barcelona, que son las raballeras. Luego Raquel también da talleres de construcción de panderos por toda España y habremos hecho en un año pues unos 89 panderos, que yo me flipo pensando cuántos panderos nuevos hay en el territorio ibérico. También doy conciertos sola. Esto es algo que está muy de moda, lo de pagar pocos músicos, y funciona muy bien. Que son conciertos muchas veces divulgativos. Este año los conciertos son presentando el disco que saqué después de la cuarentena, que es un libro con CD muy cookies que se llama Dame Confites y que reúne 23 canciones de nuestra cultura, de transmisión oral. Y entonces, pues este año un poco estoy eso, presentando este trabajo. También hicimos alguna presentación en banda, alguna más que va a llegar este año. Eso es más complicado, que contraten más músicos. Raquel también da conciertos de improvisación. Esos son los que más me gustan, pero es difícil venderle a la gente algo que ni siquiera tiene una banda fija, sino que tocan músicos que cada vez, en cada concierto, se buscan y nunca han tocado juntos. Pero eso también es muy, muy, muy guay y ya otro día hablamos a hablar también de eso más, pero es de lo más reconfortante. Y luego, pues Raquel intenta, a ver, que no me deje nada. Bueno, este año estoy en un proyecto nuevo que es RIU, que es un proyecto en conjunto con un artista sonoro, que este concepto también es muy guay, que es Martí Ruiz y que estamos trabajando con una serie, una colección de esculturas sonoras que él custodia y vamos a intentar llevar el canto popular a esas esculturas. Eh, ¿Qué más? Y bueno, también me hallo en el proceso de pues, recuperar o no dejar de vista la gira europea que, bueno, pues justo ahora en este mes
hace 5 años, empecé los viajes europeos dando clases de percusión y canto y participando en algunos festivales con conciertos por varias ciudades europeas, hasta llegar al punto de que en 2020, cuando empezó 2020, era prácticamente el 80% de mi trabajo. Y bueno, cuando llegó la pandemia, pues se acabaron los vuelos. Se, se ha dificultado muchísimo ahora otra vez y bueno, poco a poco se va abriendo. El pasado mes estuve en Porto otra vez visitando Portugal, que era un país al que iba 2 o 3 veces al año. Y antes de acabar el año también tuve la suerte de poder volver a Italia. Y bueno, ahí trazando de nuevo pues algunas de las citas que habían quedado pendientes, reestructurando la gira argentina, que también se quedó colgada el agosto de 2020, a ver si puede ser para este año siguiente también, y planeando nuevos viajes. Mira, de hecho, este año, sí, me encanta aquí mi plato. Este año pues hicimos este súper diseño de Disneylexia, que la caligrafía es de mi mamá, para celebrar pues los 5 años de esa gira bueno, no se ha interrumpido, ¿no? Como España es Europa, pues seguimos viajando por aquí mucho más que por fuera, pero sí, un poco el inicio de este año pues fue un poco duro porque no sabías que es que vivimos en la incertidumbre y eso es complicado de manejar a nivel emocional. Sí. Y en vez de pues optar por esa opción de depresión, que podía haber sido también, porque esto es muy difícil, pues hablé con un colega que es el que diseñó también la portada del disco y le dije, tienes que crear una imagen para esta nueva gira que seguro que va a ser brutal y por lo menos vamos a celebrar que estamos aquí, que seguimos aquí y que seguimos compartiendo. La vida, la verdad que no para de ofrecerme circunstancias, yo también curro mucho para que esto suceda, pero circunstancias preciosas de conocer a gente, de compartir música, de aprender un montón. Ahora cuando llega verano Raquel se convierte en la alumna y no en la profesora, entonces puedo ir a 2 o 3 festivales en los que poder recibir clases, eso también me gusta mucho. Este año voy a tener la suerte también de tutorizar el proceso de aprendizaje de una chica que viene becada, una músico que viene becada desde Chile. Pues no sé, pues hago muchas cosas. Haces muchas cosas. Y sí que te iba a decir, aparte de la situación actual que podamos tener, ¿no? O sea, Raquel está siempre en movimiento, el tener tantos proyectos, el estar en tantas cosas, es una vida muy intensa, o me da a mí la sensación que es muy intensa, que nunca dejas de ser profesora ni aprendiz, porque al No, final el estar en movimiento es, ¿no? Te empapas esto de es muchas brutal. cosas. Y luego además la gente me manda mensajes a cualquier hora del día para preguntarme algo de una clase, que estoy haciendo un trabajo, que si tú tal, y que si me das esa información, yo por cierto te mando esto de mi pueblo, que no sé si lo conoces. Esto es un no parar, esto es un no parar. Y 24 horas. hay algo de esa vida de gira que no te guste. Eh, ah, pues no lo sé. Eh, creo que no. Mira, una vez con un colega hablamos de que, claro, no teníamos o sea, de que no teníamos rutinas, ¿no? Porque viajas mucho, conoces gente, tal, no sé qué. Entonces, un día él cambió de curro y en vez de viajar para hacer fotos, se quedó de fotógrafo estable en un teatro por una temporada. Y le dije yo, hostia, qué fuerte, tío, ahora toda la rutina, ¿no? Siempre lo mismo. Y me decía, la rutina eres tú, tía. No hay, no existe el concepto, porque tú también tienes tus rutinas, que es buscar vuelos, hacer equipaje, deshacer equipaje, conocer gente. La verdad que es una vida muy intensa y que es importante compensarla, ¿no? No es que no haya algo que, o sea, no es que haya algo que no me guste, porque yo a veces pienso, si no fuera así, ¿cómo viviría, no? Porque también podría ser músico y tener una escuela y dar 8 horas de música en un sitio, que también haría lo que me gusta, ¿no? Pero creo que esta vida así más efervescente me gusta más. Y no es que no haya algo que digas, esto
dejaría de hacer. Creo que hay que poder compensarlo con espacios como de intimidad, de clausura, de cero vida social y de descanso, porque a veces encadenas por trabajo, ¿no? Por circunstancias, pues encadenas 2 o 3 semanas así de intensas y claro, tú llegas a un sitio y te han programado pues excursiones, una cena, te invito a un concierto, o sea, como Mm. aparte de tus horas de trabajo, que a ti eso ya te agota la vida. Pues encima tienes que estar cumpliendo con todas esas otras cosas, que es una maravilla, claro, pero luego necesitas también un tiempo, que eso a mí me costó personalmente un poco aceptar, que había días que yo no necesitaba. O sea, necesitaba no ver a nadie, no hacer nada y ser cero productiva, que esto a veces también como eres mujer y obrera, pues también es difícil en esta sociedad decir, hoy no hago nada. Parece que tengas que estar haciendo todo el tiempo lo mismo, ¿no? Al ser autónoma, pero no. Y una vez que regulas eso y aceptas que tú también necesitas ese descanso, yo creo que esta vida es perfecta. Lo que no quiero son más pandemias que nos den más sorpresas. El mundo. Con tus rutinas que tú conoces y que tú sabes manejar, va bien, aunque sean con mucho movimiento, ¿no? Sí, bueno, Sí, me puedo ahí imaginar. está. Al final, Mm. yo creo que cada persona dentro del mundo de la música también es eso, es que el modo en el que eliges vivir la música es el modo en el que eliges vivir, al fin y al cabo también, ¿no? Va contigo, Mm. va con tu persona y con tu forma de ser y de entender todo. Sí, es un poco que va más allá del concepto laboral, ¿no? Mm. Aunque sí te estás dedicando a ello, pero a veces es, claro, es difícil, ¿no? Pensar que es tu manera de expresar y con la que te ganas la vida. Entonces sí que un poco rige tu día a día en lo que tú trabajas, que no debería de poder de ser así. A veces no hay gente que trabaja, hace sus horas y cuando llega a su casa se acaba el trabajo, pero en este caso forma más parte de un modo de vida y, y de una sanación también, ¿no? De yo no sé qué haría si no estuviera haciendo esto. Yo creo que es como algo que el cuerpo físico y emocional y mental te dice hay que ir hacia ahí. Pues si no hiciera esto, pues no sé, a lo mejor estaría chalada. A lo mejor ya lo estoy ahora. De buena forma, yo creo. Bueno, no se Ahí sabe, tú está la también magia, estás ahí está la dentro. magia. Tú Ya, también estás dentro. estoy dentro. Sí, y estoy dentro y estoy de acuerdo, o sea, me resuena todo esto que compartes, ¿no? A veces también pregunto esto, ¿no? De hay algo que no cambiarías y me es curioso porque la mayoría de gente, o sea, ¿qué cambiarías? Y la mayoría de gente me dice que no, porque al final todo lo que comporta, pues hay días que te puede apetecer más o menos, pero todo lo que comporta es algo que has elegido, porque es tu forma Claro. de expresar Sí, también. lo único que se podría añadir es que se pudiera trabajar de una forma digna, ¿no? A nivel laboral, que las instituciones acabaran nuestro estatuto de una vez, que se pudiera aplicar y que tuviéramos pues periodos de baja en los que pudiéramos cobrar, en los que tuviéramos reconocido un periodo al año de creación artística. Todo esto sería lo único reseñable, ¿no? A nivel laboral, que hubiera una facilidad y un trabajo digno. Pero como creo que preguntabas más por lo de ir y venir y todo esto, pues todo eso es genial. Ujú. Imagino que también tendrás muchas anécdotas en todo esto, ¿no? ¿Alguna que te venga a la cabeza que te apetezca compartir? No lo sé, yo creo que, mira, cuando voy en BlaBlaCar, que voy mucho, es una plataforma de compartir coche, que por si alguien no está conectada con eso, pues ahí salen mil anécdotas, porque sí que es cierto que sí, que es loco, loco lo de estar moviéndote tanto, pues es conocer gente nueva todo el tiempo, constantemente, plantearte, o sea, eso, ¿no? Ponerte fuera de tu espacio de confort todo el tiempo. No sé, está guay. Es estimulante e intenso, como bien has dicho. Ujú. Y al final también no dejas de ser nunca aprendiz, ¿no? Con todo, a nivel personal y profesional también, me imagino. Claro, o sea, el hecho de poder estar cada semana en una ciudad distinta, en dos, en tres,
te concreto. abre Sí. muchísimo te abre mucho la perspectiva, estás muy alerta, estás atento, conoces, comes cosas distintas, te mueves en diferentes transportes, estás todo el tiempo con las pilas puestas y, y claro, estás aprendiendo de todos esos contextos en los que te mueves. Si quieres, puedes aprender todo el tiempo. Ujú. Mm. ¿Algún proyecto que no hayas dicho ya que te apetezca compartir? Pasado, presente, futuro. Creo que has compartido más o menos todo, pero por Hay si un acaso. curso online que funciona también de panderos cuadrados, que no he mencionado, que se llama Resaladas, que, que es de vídeos pregrabados, en el que participo como directora del proyecto y luego hay invitados, varias tutoras más de diferentes disciplinas de pandero cuadrado ibéricos. Ese es un proyecto guay. Y luego, a ver si alguien conoce algún proyecto más y no lo estoy diciendo. Como proyectos futuros, ahora lo que más me trae de cabeza es lo de las esculturas sonoras. En eso estamos bastante centrados, a ver si conseguimos sacar disco. Y luego, no sé, hay ahí algunas cosas de investigación que me gustaría ordenar para volver a publicar, pero todavía está secreto, No podemos decir nada. Ya se dirá. absolutamente. Pues para ir recogiendo toda esta conversación, te voy a preguntar una canción, obra, tema, melodía, etcétera, que te resuene. Bueno, pues en mi cabeza, como te puedes imaginar, resuenan muchísimas canciones porque, porque, porque es todo el tiempo escuchar música, ¿no? Además, te dedicas a investigación, pues ahí hay muchas cosas. Pero mira, podría citarte dos cosas, así, por decir algo. Una, por responder a tu pregunta con algo de texto, ¿no? Hay una que siempre pues tengo presente, que muchas veces cuando doy los conciertos es la primera que canto, porque a veces cuando doy algunos conciertos, no todos, pero algunos que doy como yo sola, empiezo con la primera canción de canto tradicional que aprendí y con la última que he aprendido de fonoteca, ¿no? Y esa primera es una nana, un canto de cuna, recogido en Picassent, en la Comunidad Valenciana, y la aprendí con mi maestro de canto, que fue Miquel Gil. Y esa, como ahí siempre, siempre está, ¿no? Es uno de mis grandes hits de cantar, porque como lo estudié tanto, o sea, me dijo, vas a empezar por una nana. Y dije yo, ah, pues qué fácil. Madre mía, tenía ni idea de lo que me venía encima. Y luego voy a citarte también otro canto, también recogido de transmisión oral, está en la fonoteca privada de Alan Lomax y es un audio que así como, no sé si la gente que nos escucha o nos está viendo, pues sabe lo que son las fonotecas, pero bueno, son archivos donde se recogen grabaciones de campo, pues así como muchas grabaciones de campo nuestras, ¿no? De nuestro territorio, dijéramos en general, son grabaciones de alguien que va a casa de alguien y le dice, ahora usted me puede cantar algo sobre esto, sobre un canto de trabajo, cánteme usted algo sobre la Navidad, cántame algo que se cantaba antes. Pues este tema que te cito, que es un fandango recogido en Tarifa, un chacarrá, pues está grabado directamente en una situación festiva. Entonces es un audio que destaca mucho porque puedes percibir esa realidad que se está grabando, o sea, es un trabajo de campo de campo. No es de campo, pero señora, grábeme esto, sino en el Ujú. sitio. En el momento. Es un audio muy largo de 11 minutos, que eso es muchísimo porque muchas veces no llegan ni al minuto, minuto y medio. Y es muy difícil de descifrar lo que sucede porque hay muchísimo ruido, guitarras, botellas, tacones, castañuelas,
gente gritando, mucho vino por ahí también. Entonces es un audio en el que trabajé muchísimo, como tipo 2 años, para intentar descifrar cosas. Y aún y así a veces todavía me lo pongo para recoger alguna copla más y así. Entonces es un audio que siempre está ahí muy, muy presente también en mi camino. Ujú. Es impresionante la dedicación para poder comprender o descifrar un audio, ¿eh? 2 años. Bueno, no son 2 años que todos los días te lo pones, ¿eh? No, Pero que sí, que sí, que siempre. vas probando, claro, pruebas pues diferentes. Ahora tienes un dispositivo nuevo reproductor, pues lo pruebas ahí. Ahora estás en casa de alguien que tiene unos auriculares muy buenos, pues me lo voy a poner. Y así durante mucho tiempo. Y sí, también en internet cada vez hay más cosas. Eso también a veces que se nos olvida, ¿no? De que se rellena constantemente internet. Entonces, a lo mejor de un mes a 3 meses hay muchas cosas distintas. Entonces, muchas veces cuando descifro pues coplas, intento recuperar 3 o 4 frases de cada copla, o sea, 3 palabras de cada copla, o intentar una frase entera. Y a veces pues intentas buscarlo en internet y aparece, pues porque alguien ha transcrito otro texto, porque esas letras siguen cantándose muchas veces en el flamenco o por el motivo que sea, porque forman parte de un romance tradicional, esa estrofa. Y entonces también, bueno, pues pasa el tiempo y siempre puedes sacar algo nuevo de ese audio. Es una locura. Es intenso, para mí es la palabra, ¿eh? De la palabra intenso, una locura muy bonita, ¿eh? Sí, lo es, lo es. Y divertida. Y te agradezco mucho este rato de compartir todo esto, porque hemos hablado de muchas cosas. Estoy segura que habrá muchísimas más por hablar, pero la verdad es que me llevo mucho que aprender de esta conversación y Al final no hemos contado nada divertido ni nada, es como, puedes ahora si quieres contar algo divertido. no se me ocurre, ha sido todo tan denso que no se me ocurre así nada divertido, pero lo es, lo es de divertido, pero A mí me lo ha parecido, no sé la gente que lo escucha. vale, Yo vale. creo que lo divertido es el descubrir y el darte cuenta eso, que al final hay una raíz común que es nuestra y nos pertenece y que hay gente que curra mucho y muy intenso para seguir siendo esa piedra, ¿no? En el río que has dicho y que siga evolucionando todo eso con nosotros y que llegue a donde tiene que llegar. Qué güey. ¿Alguna cosa que quieras añadir? Nada, pues que Sistematización. todo el mundo entre en dameconfites.com y conozca mi trabajo. Y ya está. Que lo hagan, que vale la pena. Pues Raquel, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por dejarme conocerte un poquito más con este ratito, con todos los imprevistos tecnológicos que hayamos tenido. Y nada, ojalá nos crucemos en algún momento y seguir aprendiendo de ti un poquito más. Vale, gracias. Chao. Chao, suerte. Muchas gracias por escuchar este capítulo y por estar aquí hoy. Espero que hayas disfrutado mucho y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!